El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. ¿Alguna vez nos hemos detenido a preguntarnos cuál es el efecto verdadero de nuestro bautismo? A veces nos perdemos en los sacramentos precisamente porque los hemos socializado tanto que siempre estamos atentos a los detalles externos que a la verdadera celebración del sacramento. Queremos que el niño que va a ser bautizado esté bien vestidito, le compramos su vestidito, que la candela sea linda, que la madrina llegue con el top model del momento, igual la mamá, porque hay competencia, ¿no? Que todo esté bien, que los invitados, que después el desayuno. Y a la hora están tan pendientes de todas esas cosas que la celebración del bautismo pasa desapercibida. Prácticamente no hemos entendido el infinito valor de nuestro bautismo. Jesús lo explica hoy. Nuestro bautismo es un injerto. La palabra con la cual se identifica el bautismo, iniciación cristiana, el término iniciar viene del latín iniere, y la palabra iniere latina significa injerto. Nos injertamos, dice San Pablo, en la vida de Cristo, en Cristo mismo, para que la vida nueva de Cristo pase a ser vida nueva en nosotros, pase a nosotros. Y entonces esa vida pasa a nosotros, renueva nuestra existencia, la vitaliza, con esa vitalidad de Dios. Y por eso mismo se identifica con la verdadera vida que Dios quiere para nosotros. Y esto obviamente genera en nosotros una transformación. Y esa transformación está orientada a dar frutos, como dice Jesús. Pero para eso permanezcamos unidos en el injerto en Cristo. Es decir, permanezcamos recibiendo la vida nueva de Cristo. Jesús se lo pide a sus discípulos y nos lo pide a nosotros. Pide que no nos separemos de Él. Acordémonos que al final de cuentas las decisiones sobre todas estas cosas las tomamos nosotros. Y esto las tomamos y Dios las respeta. Por eso lo pide: permanezcan en mí, quédense pegaditos a mí. Mi savia tiene que pasar a ustedes. Yo soy la vid, ese tronco, podemos decir, enrollado, ¿no?, propio de la planta de la uva. Y ustedes los sarmientos, esas ramas que se van entretejiendo en los hilos de lazo que están sobre todos los troncos de la vid, ¿no? Y de esas ramitas salen los racimos de la uva. Permanezcan en mí porque sin mí no dan fruto. Es lógico. Un frutal, la rama que se corta de un frutal se seca, no da fruto, punto. Jesús es muy claro, muy gráfico, para dar a entender una intención. Para que la vida de Él siga en nosotros, tenemos que seguir pegados a Jesús. ¿Cómo? Viva mi palabra, dice. Vivir la palabra, hacer vida la palabra. Es que el Evangelio
el Evangelio, el acceso al Evangelio, es precisamente aquello que nos tiene vivos en esa vida de Cristo, que es nuestra propia vida, la verdadera vida. Nosotros vidas, nosotros hemos hecho dos vidas, la vida de la religión y la vida cotidiana, y no las queremos mezclar. Puede ser una mezcla peligrosa, claro que sí, ante los caprichos, las mezquindades, las opciones equivocadas, ante tantas cosas que no coinciden con nuestra vida cristiana, es mejor que no se mezclen, porque entonces puedo cumplir con esta vida religiosa y puedo seguir con esta como me da la gana. Puedo cumplir con la vida religiosa porque obviamente habrá infinidad de actos religiosos a los que puedo acceder. Habrá muchas formas de devociones. Voy a misa los domingos, pero que esta vida no se mezcle con esta otra. Ahí sí no, porque aquí quiero seguir haciendo lo que me ronca la gana. Entonces, ahí es donde nos despegamos. Son decisiones que tomamos, obviamente. Nos despegamos, no vivimos la palabra, y al no vivir la palabra, obviamente esa savia de Jesús nueva ya no pasa a nosotros, y por lo tanto, ¿qué sentido tendría la vida de un cristiano si no comprende la vida, si no la entiende como debe ser? Y esto lo recomienda Jesús: permanezcan en mí. Claro que vivir la palabra, cuidado, no es una imposición de normas y mandamientos y actitudes religiosas que hay que vivir, no. A veces reducimos la religión a un código moral. No, no lo es. Obviamente hay una conducta que hay que vivir que evidencia la coherencia de vida. Hay una conducta que vivir que evidencia quiénes somos de verdad. Pero eso no quiere decir que la religión se reduzca a un código de argumentos morales para organizar la vida. ¿Quién aguanta eso? Al final de cuentas termina matando la actitud cristiana. Se convierte en una rutina donde también juega mucho el miedo, o el oportunismo. La vida de Jesús es la vida que Dios quiere para nosotros. La garantiza desde el amor que nos tiene, para que entonces, manteniéndonos en Jesús, no solo ese amor sea nuestro, si nosotros nos quedemos pegados a Él por el amor. San Juan lo dice hoy en la primera carta, en la segunda lectura. Es que es eso, ¿no? Mantenernos en esa vitalidad de correspondencia amorosa con Dios, para que entonces esa savia de Jesús, esa vida nueva, siga pasando a nosotros. Pero también nosotros podemos ser responsables de que esa vida se seque, se convierta en una religión rutinaria, en una religión oportunista, en una religión protectiva, ¿no? Me da miedo, entonces religión, en una religión tranquilizante, ¿no? Y entonces eso va a suceder cuando lo necesitemos, pero la cotidianidad de nuestra vida no se identifica con la vida de Jesús, y por lo tanto, ¿qué frutos vamos a dar? Tenemos que entender que el fruto es aquello que de verdad va a enriquecer nuestra vida primero, pero desde nosotros también una nueva realidad. La vivencia de la palabra garantiza el fruto de la alegría. La vivencia de la palabra garantiza el fruto de la libertad. La vivencia de la palabra garantiza el fruto de la paz. La vivencia de la palabra garantiza el fruto de la comprensión y del entusiasmo por la vida. Y es que a veces hemos hecho de nuestra religión más bien una especie de manifestación de tristeza, de agobio, yo diría de aguambadería, ser aguambados, ¿no? Nos ven con cara de tontos, con las manos juntas, alabando al Señor y qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿a quién le va a llamar la atención una religión así? ¿A quién? Una religión manifestada desde una actitud que no es vital, que no es alegre. Claro, tampoco pasar a las cumbiamberas de los otros, ¿verdad? Que solo en eso viven. Una religión que no evidencia el sentido de vida que alegra de verdad. Una religión que no evidencia la realidad. Veamos que vivimos, pero con esperanza, con entusiasmo. Esa religión no llama la atención a nadie. Hay mamás, papás que se preguntan: es que mi hijo nunca viene a misa. Claro, si le mataste la fe. ¿Cómo? A ver, ¿me das permiso para ir al cine? Primero vas a misa y después vas al cine. Si no vas a misa, no vas al cine.
¿Qué pasó ahí? Obviamente, a misa irá, pero no porque quiera ir, y no porque le entusiasme ir, ni porque le entienda, sino porque quiere ir al cine. Lo obligaste a ir a misa para que pudiera tener el boleto al cine, y claro que te va a ir a la misa. El día en que deje de depender de eso de ti, va a ser lo que le ronca la gana, y la misa va a quedarse guardada como un recuerdo negativo de una actitud. Punto. Religiones aburridas que no dicen nada, cristianismo aburrido que no dice nada. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué entusiasmo presentamos? Y es que Jesús lo dice claramente, la vitalidad de la vida es el contacto directo con Él, reconocer que estamos unidos a Él, que su vida pasa a nosotros, y no es cualquier vida. Es la vida que ya ha vencido el poder del mal, es la vida que ya ha vencido el poder de la tristeza, es la vida que ya ha vencido el poder de la muerte, es la vida que ya ha vencido precisamente la oscuridad. Por lo tanto, es la vida que alegra, es la vida que entusiasma, es la vida que da sentido a la vida. Y entonces las actitudes tienen que ser distintas, es el encuentro con la respuesta de vida. Y por eso la manifestación del entusiasmo de esa vida tiene que ser el verdadero testimonio con Cristo resucitado, no solo en los momentos religiosos, no solo cuando nos reunimos, o cuando hay grupos aquí, o cuando hay reuniones de oración por acá, o qué sé yo, todos los días, en cualquier lugar, en cualquier momento, porque tenemos que manifestar nuestra credibilidad en Cristo resucitado desde nuestra forma de vivir. Y por lo tanto, no es una forma de vivir ligada precisamente a una normativa que al final termina por hacernos personas legalistas, cumplidoras, pero no testimonio de vida del resucitado. Tendríamos que discernir mucho sobre eso. Si de verdad yo siento vitalidad en mí cuando me siento cristiano, si no, entonces algo falla ahí. Claro que el problema de nuestra fe está ligado también a cómo la consideración de Dios no ha cambiado, pero la consideración de Dios ligada a la forma en que Jesús lo presenta es la clave de la transformación de nuestro estilo cristiano, porque nos han enseñado un Dios que en realidad sigue siendo el Dios del Antiguo Testamento, aún dentro del cristianismo, un Dios de miedo, un Dios de oportunidades. Es que te va a beneficiar en tu negocio, te va a beneficiar en tu empresa, vos seguir rezando, vos andar al retiro, vos andar, claro, obviamente, delante del oportunismo de negocios, de empresas que progresan, claro que iré a retiros, a círculos bíblicos, oraré, me encaré. ¿Es eso lo que te pide Dios? ¿Ese es el sentido de nuestra fe? Hace 8 días Jesús nos ponía delante de un Dios providente en la figura del pastor. Te cuida, te protege, te lleva a pastos verdes, te lleva a donde hay manantiales de agua pura, te conduce, te guía. Es decir, todo aquello que manifiesta el sentido de protección, el sentido de tranquilidad de la vida. Pero dice, escucha mi voz. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, lo demás se le dará por añadidura. Escucha mi voz. ¿Qué es más importante para mí? Entonces, ante la certeza de un Dios providente, al que no le di diezmos para que me diera, porque no lo compro, esa maña de estar ligando a Dios a lo material, usted de él le va a bendecir, usted más que más da y más le bendice. Qué poco conocimiento de Dios hay y qué pobreza de manifestar a Dios en una realidad de mezquindad humana, no divina. Dios da gratis porque es Padre bueno, da gratis. Yo puedo darle millones de quetzales que me va a tratar de la misma manera a mí como cualquiera que no le ha dado un centavo, y te va a decepcionar por eso. Dios da gratis, ama gratis, y eso lo manifiesta Jesús en la figura del pastor que te cuida,
Para que escuchando tu palabra, entonces vivas de acuerdo a Él. Es lo que hoy dice Jesús entonces: permanezcan en mí, quédense pegaditos a mí, porque entonces desde ahí van a conocer la vida, van a tener vida, va a dar fruto la vida. Esa alegría que busco, ahí está. Esa libertad que busco, ahí está. Esa paz que busco, ahí está. Sin tantos brincos, sin tantas... Es que hemos estructurado el cristianismo, la religión, de una manera tan complicada, que hasta lo que decimos tenemos que tener cuidado, que hasta lo que nos movemos tenemos que tener cuidado, que si se reza así, se reza así, se reza así, que si hay que gritar o bailar, que hay que cerrar los ojos o abrirlos. Tanta babosada. Tenemos que ser libres ante Dios. Somos sus hijos y nos quiere. La certeza de que nos quiere nos hace libres ante Él. Y esa libertad genera en nosotros la posibilidad de conocerlo como es, de acuerdo a lo que Jesús nos enseña, y confiar, y creerle, y vivir de acuerdo a ello. Y entonces entenderemos qué es lo esencial, qué es lo prioritario, qué es lo que de verdad vale la pena. Entenderemos una escala de valores distintas, donde la vida tiene un sentido de prioridades que no tiene cuando solo pensamos en el dinero, en la comodidad material, cuando solo pensamos en un bienestar físico, que nos vuelve egoístas al final de cuentas. Y ese es el fruto para nosotros. Cuando testimoniemos al resucitado como es, también habrá fruto social. Hace 8 días conmemorábamos a los mártires del Quiché. ¿Qué llevó a esta gente a llegar hasta el final? ¿Qué llevó? Cualquiera de nosotros hubiera salido corriendo, corriendo. Ay, porque hay que cuidarse, no hay que hablar más de la cuenta. Es que ahora me amenazaron. ¿Qué los llevó hasta el final? La credibilidad que dieron a la palabra, la confianza en un Dios que es Dios de vida y vida para siempre. Esa fidelidad que lleva el amor recíproco, como la experiencia conyugal, bien llevada. Por eso se quedaron ahí, por eso llegaron hasta el final, por eso son partícipes de la plenitud de la vida en toda su extensión, en toda su grandeza, en toda su infinitud. Y eso es lo que nos pide Jesús. Tal vez no lleguemos a esos extremos, pero en la recomprensión de nuestra vida sí nos tocará renunciar para rehacer en nosotros un concepto de vida que es el verdadero concepto de vida. Y eso es fieles a mi palabra. Ahí está la clave. Vivan de acuerdo a mi palabra. Ahí está la clave. Y el discurso se extenderá. Dentro de 8 días veremos cómo concluye. Vamos ahora a confirmar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre